Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo a ti, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la derrotarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho ahí de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: eso no te puede suceder a ti, Señor. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. En el transcurso del tiempo se siguen dando tantas y diferentes respuestas acerca de la interrogante: ¿quién es Jesús? Este evangelio tan comentado, tan estudiado, es un matorral de interrogantes difíciles. Sigue existiendo respuestas antagónicas, encontradas, enfrentadas. Siguen exponiéndose opiniones, respuestas tan diferentes de quién es Jesús. Esto es normal porque cada cabeza es un mundo. Y por supuesto no puede responder igual quien ha recibido el don de la fe, quien es bautizado, quien se profesa cristiano y quien no lo es. Lo que preocupa es que aquellos que nos confesamos de Cristo estemos dando respuestas dudosas, pantanosas a esta interrogante. Y esto no puede ser. La respuesta que Pedro le dio a Jesús es la correcta. Y aunque todavía no había venido el Espíritu Santo oficialmente, como sucedió en Pentecostés, ya esta respuesta de Pedro encierra lo que la Iglesia profesa y enseña
ante la pregunta, ¿quién es Jesús? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dicho de otra manera, la iglesia tiene la obligación de seguir enseñando que Jesús es Dios. Y lo lamentable es que quienes estamos puestos para enseñar esta verdad y para señalar el camino a lo que ese hombre Dios nos ha venido a ganar, nos ha venido a regalar con su pasión, muerte, resurrección, estemos enseñando algo diferente. O quizás no diferente, pero sí dudoso. En este evangelio nosotros podemos encontrar, como ya dije, opiniones encontradas acerca de quién es Jesús. Pero es inconcebible que de la boca de los que somos ministros católicos se diga algo que ponga en duda la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y porque es Dios, su palabra no pasa nunca. Sus lecciones son siempre vigentes, intocables. Y es la iglesia la que tiene la obligación de exponer estas enseñanzas a través sobre todo de aquel que es el sucesor de Pedro, el Papa. Aquí nosotros encontramos a todas luces lo que tantas veces se enseña, el primado de Pedro sobre el colegio apostólico. Y es el Papa el primero que nos tiene que decir y pregonar, insistir, enseñar, Jesucristo es Dios. Encontramos también en este evangelio el poder de las llaves. La iconografía nos representa a Pedro con llaves en las manos. Esto es el poder de atar y desatar. Este es el sacramento también de la reconciliación. Este es el poder otorgar las indulgencias. Eso significa las llaves. Que aquel que es hombre Dios se las ha confiado a la iglesia en la persona del Papa. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y junto a esta verdad, a esta afirmación, Jesucristo también anuncia que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no la derrotará jamás. No dice que no la va a tocar, que no la va a golpear, que no la va a zarandear, que no la va a sacudir. Claro que el demonio con sus coletazos sigue golpeando la iglesia, en sus ministros, en sus obispos, en sus sacerdotes, en sus laicos. Y cuanto más nosotros cumplamos a rajatabla este evangelio, más duros van a venir los golpes del enemigo, pero no va a vencer jamás. Los poderes, las fuerzas malignas del demonio no van a vencer jamás a la iglesia. Y esto, para quien ha estudiado la historia de esta iglesia, lo constata inmediatamente. Como tantas veces se ha dicho, la iglesia asiste al funeral de sus perseguidores, de sus enemigos, ve pasar el féretro de todos ellos. Esto está aquí incipiente, pregonado, enseñado por aquel hombre Dios que dio esta verdad a los suyos, a la iglesia. Pero hay además en esta segunda parte del evangelio un acto de Pedro
de amor, de un corazón de hombre limitado que no ve más allá. Cuando escucha a su maestro que él tiene que ser rechazado, que él va a ser asesinado, que lo van a matar, que lo van a colgar de la cruz y que va a resucitar al tercer día. Pedro eso no lo entendía en ese momento. Y por supuesto que cuando escuchó esto, le dolió el corazón y se llevó a Jesús aparte y le dijo: esto, imposible, no te puede pasar a ti. La respuesta que recibe Pedro es sorprendente. Después de haberle dado la llave, después de haberlo confirmado a él en ser el primero entre los apóstoles, Jesús le da una respuesta que asombra. Apártate de mí, demonio, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Definitivamente que aquello era una tentación, porque el designio del Padre era que su Hijo, por obediencia completa, se rebajara a la muerte, y una muerte ignominiosa de cruz, para poder pagar la deuda de Adán y de todos sus descendientes, que somos nosotros. En los evangelios se cuenta que Jesús fue tentado por Satanás, pues resulta que esta también es otra tentación. Pedro involuntariamente, inconscientemente se convirtió allí en un instrumento del enemigo, que, como digo, movido por el afecto, por el amor que le tenía a Cristo, imposible en su mentalidad limitada y humana pensar que el Mesías iba a aparecer derrotado, colgado en una cruz, muerto, asesinado. Hoy en día, releyendo estos mensajes del Evangelio, vale la pena que nos preguntemos: para ti, para mí, sacerdote, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Profesamos realmente la divinidad de Jesús? Exponemos su mensaje, yo, sacerdote, a ustedes, el pueblo de Dios, completo, total, no para meter miedo, sino para infundir esperanza. ¿Cómo presento yo el mensaje de Jesús? Lo tengo que hacer en primer lugar con mi predicación fiel a este evangelio, a esta enseñanza que nos dice que si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz de cada día. La doctrina de Cristo, hermanos, no es fácil, porque significa ir desapareciendo, ir menguando e ir ofreciendo nuestros sufrimientos, nuestras dolencias a esa cruz de Cristo, porque no hay otro camino para llegar al cielo sino el camino de la cruz. Presentar un Cristo que nos dice nada más cosas que queremos escuchar no es presentar a Cristo completo. Y sobre todo tengo que testimoniar a Cristo con mi ejemplo, con mi modo de vida. Cuanto más creamos nosotros en esa divinidad de Jesús, entonces iremos descifrando por obra del Espíritu Santo y comprendiendo la vía del dolor y la vía de la cruz. Hoy celebra la iglesia un sacerdote que esto lo supo exponer a cabalidad y en fidelidad total a su feligrese. El famoso cura de aquella parroquia tan difícil en Ars, en Francia, San Juan Bautista María Vianney.
Hoy es el patrono de los sacerdotes párrocos. Nació en 1786, muy cerca de la Revolución Francesa, de una familia campesina de escasos recursos, pero sumamente creyentes y devotos. Y creo que en esa familia es donde se fraguó el corazón de este pastor insigne, que aunque no fue capacitado con gran inteligencia, se cuenta que del seminario lo botaron varias veces porque no aprendía latín, no le entraba la lengua oficial de aquel entonces. Le costaba retener y aprender. Aquel hombre humilde, con la vocación al sacerdocio, no desistió. Preparó una peregrinación a la tumba de San Francisco de Regi, pidiendo ayuda por su vocación y esta causa. Dios le puso un sacerdote amigo que le apoyó, el venerable padre Bailey, y así se le apoyó para ser ordenado sacerdote en 1815. Y se le destinó una parroquia difícil en Ars, donde su antecesor escribió diciendo que esa gente era tan viciosa, tan indiferente y tan duros de corazón, que solamente se diferenciaban de los animales porque eran bautizados. Qué difícil la misión del cura de Ars, pero fue allí donde el Espíritu Santo obró maravillas a través de este corazón del sacerdote, que ardiendo por celo de salvar las almas, se dedicó a su ministerio totalmente, logrando por la caridad y la perseverancia la conversión de los pecadores. Qué bien entendió Juan Bautista María Vianney que su misión era salvar las almas y que el medio de hacerlo era hablándoles de Cristo, señalando el camino de la cruz, haciéndose él alter Christus, gastando su vida horas en un confesionario. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Francia, donde llegaban los penitentes a buscar cómo reconciliarse con Dios. Aquel que había sido rechazado en el seminario por su incapacidad intelectual o retentiva, resultó ser un magnífico predicador, que cuando subía al púlpito llegaban hombres y mujeres que se quedaban extasiados escuchando su enseñanza y su acertada doctrina. Hombres famosos como Lacordaire, que llegaba a babiarse a los pies de las palabras que salían del púlpito y de la boca del santo cura de Ars. Entonces Dios vino cambiando aquella parroquia de ser tan indiferente, tan dura, tan animalizada, a ser después feligreses ejemplares, que junto con su pastor, que se dedicaba a eso a tiempo completo, a santificar las almas, fue siendo realmente un modelo de parroquia, que sigue siéndolo hasta el día de hoy, para quienes se nos ha confiado tan alta dignidad sin merecerla en este servicio y en este ministerio. Hoy especialmente oremos por la santificación del clero. El pueblo quiere tener sacerdotes que les hablemos de Jesucristo, de un Jesucristo completo, de un Jesucristo puesto y clavado en la cruz y luego resucitado glorioso para nuestra justificación. El pueblo quiere sacerdotes con corazón de auténtico pastor, que despegándose de las cosas de este mundo, sea sobre todo con el ejemplo de su vida, sacerdote a tiempo completo,
que tenga su corazón puesto única y exclusivamente en Jesucristo, en María Nuestra Señora y en el celo auténtico por salvar las almas. Seamos realistas. Hoy en día el sacerdocio se ha hecho una profesión y hay un carrerismo despampanante y descarado. Esto no es la vocación sacerdotal.